Un testigo que habló después de muerto. ¿Cómo puede ser? Bienvenidos a Mystery Fiction, soy su presentador Santiago. Me encantaría saber desde dónde lo estás viendo hoy. Tus comentarios marcan la diferencia. La invitación había llegado en un sobre grueso de color crema, con los bordes cuidadosamente grabados con filigrana dorada. Hércules Poirot, cómodamente sentado en su inmaculado apartamento de Londres, hacía girar la carta entre sus dedos mientras saboreaba una diminuta taza de café solo. Ya sabía, incluso antes de romper el sello de lacre, que se trataría de algo desagradable. Siempre lo era cuando los ricos buscaban los servicios de Hércules Poirot. La honorable señora Agatha Redmayne solicita cordialmente la presencia de Monsieur Hercule Poirot en Fernwood Manor, Surrey, en relación con un asunto de suma urgencia y discreción. Es una cuestión de urgencia, oui. Una cuestión de discreción, más naturalmente. Poirot dobló la carta con precisión y la dejó junto a su platillo. Fernwood Manor. El nombre por sí solo insinuaba dinero antiguo, secretos más antiguos y un orgullo frágil. Sin embargo, no fue hasta esa misma tarde, al llegar a Fernwood, que Poirot comprendió plenamente la peculiar naturaleza del asunto. La mansión se alzaba alejada entre olmos antiguos, sus piedras grises desgastadas por siglos, pero exudando un aire de sobria grandeza. Un mayordomo uniformado, la imagen misma del desapego profesional, escoltó a Poirot a través de una serie de habitaciones cavernosas hasta llegar a un estudio más pequeño, revestido de madera, donde lo esperaba la señora Redmayne. Era una mujer de unos 60 años, vestida elegantemente con un traje azul marino y el pelo plateado peinado con precisión militar. Pero no fue su apariencia lo que más llamó la atención de Poirot. Fue la tensión en el aire, tan tensa que podría haber sido pulsada como la cuerda de un violín. «Gracias por venir, Monsieur Poirot», dijo en voz baja pero firme. «Ha habido una muerte terrible. ¿Un accidente?», preguntó Poirot amablemente, sentándose en la silla que le ofrecían. Ella negó con la cabeza. «Asesinato, anoche. ¿Y la policía? Estuvieron aquí. Llegaron a la conclusión de que se trataba de un robo que salió mal. Pero yo, y otros, no creemos que haya sido aleatorio». Poirot juntó las yemas de los dedos. «Señora, ¿quién es la víctima?». Una pausa, como si la señora Redmayne eligiera sus palabras con sumo cuidado. «El primo de mi marido, el señor Edwin Redmayne. Estuvo con nosotros estas últimas 3 semanas, y esta mañana se encontró una carta en su escritorio». Cogió una página doblada que había encima de su escritorio y se la pasó a Poirot. Dice simplemente, «Se abrirá en caso de mi muerte». Poirot leyó rápidamente. «Si algo me sucediera, debo dejar constancia de que he descubierto algo que pone mi vida en peligro. La verdad concierne a alguien dentro de esta casa. Si muero inesperadamente, sepan que mi muerte no fue un accidente». Firmado simplemente Edwin Redmayne. Los ojos de Poirot se entrecerraron. «Una acusación post-mortem, muy inconveniente para el asesino, ¿n'est-ce pas?». La señora Redmayne inclinó la cabeza. «Esto lo cambia todo. He insistido en que a ninguno de los invitados ni al personal se le permita salir hasta que se resuelvan». «Las cosas». «Très bien», murmuró Poirot. «Dígame, señora, ¿quién estaba exactamente presente en la casa en el momento del crimen?». Ella se levantó, se acercó a una cómoda y sacó una lista cuidadosamente preparada que se la entregó. Poirot leyó: «La honorable señora Agatha Redmayne, anfitriona. Coronel Arturo Redmayne, su marido. Señorita Julieta Redmayne, su hija. Señor Charles Redmayne, sobrino. Señora Caroline Redmayne, la esposa de Carlos, Dr. Basil Merrick, médico de familia y amigo. Señorita Beatrice Lane, compañero de la señora Redmayne. Señor Stephen Vane,
socio comercial del coronel Redmayne. Señor Edwin Redmayne, fallecido. Poirot levantó la vista. Un asunto de familia, y muy bien contenido. La señora Redmayne vaciló, y luego añadió en voz baja: Monsieur Poirot, Edwin tenía secretos. Estaba escribiendo unas memorias. Creo que pretendía exponer ciertas indiscreciones. Solo confió en mí, vagamente. Dijo que así era más seguro, y ahora está silenciado, murmuró Poirot. Sin embargo, curiosamente, se las arregló para hablar desde más allá de la tumba. Esta carta es una voz que grita: mira más de cerca, y eso, señora, es exactamente lo que hará Hércules Poirot. Poirot se levantó con elegante deliberación. Sus ojos brillaban con una intensidad aguda, parecida a la de un pájaro. Comenzaré con la escena del crimen, por favor. Y luego, señora, desearé conocer a todos los miembros de esta casa. La escena del crimen estaba situada en el segundo piso de Fernwood Manor, al final de un pasillo oscuro bordeado de retratos ancestrales, cuyos ojos parecían seguir a Poirot mientras caminaba. El inspector Merriman, un hombre corpulento, de cara colorada y con la costumbre de tirarse del bigote, se encontró con Poirot en la puerta. «Buenas tardes, señor». «Sé quién es usted, por supuesto», dijo Merriman asintiendo cortésmente. «Aunque entre tú y yo dudo que haya mucho más que encontrar. El allanamiento de morada salió mal, así de simple». Poirot sonrió benignamente. «No nos apresuremos. Demasiado, mon ami. Los crímenes, como las pinturas, a menudo revelan más tras una inspección más cercana». Entró en la habitación. Fue ordenado, casi absurdamente. Cerca de la ventana había un pesado escritorio de roble, con papeles ordenados en pilas. La cama, todavía cubierta con una colcha raída, mostraba pocos signos de lucha, excepto el cuerpo en sí, que había sido retirado antes, pero que claramente yacía allí, con la sangre oscureciendo la ropa donde Edwin Redmayne había sido apuñalado. En el corazón. Poirot se movió con cuidado sin tocar nada. En lugar de eso, observó el ángulo de la silla a medio separar del escritorio, un vaso de oporto medio lleno en la mesita de noche, un trozo de papel arrugado en la papelera. Merriman gruñó. «No hay señales de entrada forzada, pero hay dos ventanas, ambas abiertas». Poirot asintió pensativamente. «Y sin embargo, ¿por qué un ladrón debería dejar objetos de valor?» Señaló un gemelo de diamantes que brillaba encima del tocador. Seguramente un ladrón descuidado, si no concienzudo. Se inclinó para recuperar el papel arrugado y leyó en voz alta: «Te arrepentirás si persistes», sin firma, sin contexto, simplemente una amenaza contundente. Los labios de Poirot se apretaron, formando una fina línea. «Ya vislumbramos la sombra del miedo, inspector». Se enderezó alisando una arruga invisible de su chaqueta. «Creo que es hora de reunirse con la familia». Se reunieron en el salón, un gran espacio dominado por una imponente chimenea y una serie de retratos pesados y sombríos. El coronel Arthur Redmayne, un hombre fornido con el rostro quemado por el sol y el pelo gris hierro, estaba rígido junto a la chimenea. Su esposa, Agatha, estaba sentada remilgadamente cerca, con las manos cruzadas como una institutriz supervisando a niños rebeldes. Juliet Redmayne, su hija, estaba recostada en un sofá, su belleza empañada por cierta dureza alrededor de la boca. Su primo Charles, alto, lánguido y con expresión de leve aburrimiento, se apoyó en el piano y jugueteaba distraídamente con un cigarrillo que no encendió. A su lado, Caroline Redmayne, la esposa de Charles, sentada en una silla, con sus pálidos rasgos demacrados y ansiosos. Beatrice Lane, la anciana compañera,
estaba sentada discretamente en el otro extremo, tejiendo con feroz concentración. El doctor Basil Merrick, un hombre nervudo de rasgos afilados y actitud distante propia de un médico, estaba de pie cerca de las ventanas. Finalmente, Stephen Vane, de pelo oscuro e intenso, rondaba cerca del mueble bar, tamborileando inquieto con los dedos. Poirot se tomó un momento para estudiarlos a todos. No eran simplemente los rostros que observaba, era la inclinación de una cabeza, el endurecimiento de una mandíbula, el rápido movimiento de una mirada. Sabía que el comportamiento humano rara vez mentía, incluso cuando lo hacía la lengua. Se aclaró la garganta suavemente. «Mesdames et messieurs, soy Hercule Poirot. Me han pedido que investigue la trágica muerte del señor Edwin Redmayne. Confío en que todos me brindarán su plena cooperación». Hubo un murmullo de asentimiento, aunque Poirot notó la sonrisa de satisfacción de Charles y la ceja levantada de Juliette. Poirot continuó: «Hablaré con cada uno de ustedes individualmente. Es importante que comprenda sus movimientos de anoche y cualquier otro detalle, por trivial que parezca». El coronel Redmayne habló primero, con voz ronca. «Puedo decirte de inmediato, no hay ningún villano entre nosotros. Edwin era un hombre tonto tal vez, pero nadie aquí le deseaba daño». Poirot hizo una leve reverencia. «Formaré mis propios juicios, coronel». «Merci». La mirada de Poirot recorrió la habitación una vez más. Notó las manos apretadas de Caroline, la atención fija de Beatrice en su tejido y la postura demasiado informal de Stephen Vane. Sabía que cada uno de ellos guardaba secretos. Algunos pequeños, otros lo suficientemente grandes como para matar. «Madame Redmayne», dijo Poirot, «tal vez tendría usted el favor de acompañarme primero». Los demás observaron cómo se levantaba, se alisaba las faldas con precisión mecánica y seguía a Poirot fuera de la habitación. Detrás de él, Poirot sintió la mirada colectiva de los sospechosos reunidos, cautelosos, resentidos, temerosos. Ciertamente, un círculo cerrado, y en algún lugar dentro de él, un asesino. La pequeña biblioteca contigua al salón había sido rápidamente puesta en servicio como el gabinete de trabajo temporal de Poirot. Le sentaba perfectamente, tranquilo, ordenado y lleno de hileras de volúmenes serios y polvorientos que serían testigos silenciosos de las verdades que buscaba descubrir. Poirot se sentó detrás de un enorme escritorio de nogal y esperó a que entrara la señora Agatha Redmayne, cerrando la puerta suavemente tras ella. Ella permaneció de pie, con la espalda recta y las manos enguantadas cuidadosamente cruzadas a la altura de la cintura. Poirot señaló la silla de enfrente. «Por favor, señora, siéntese. Hablaremos como amigos». Una sonrisa fugaz pasó por sus labios, pero no llegó a sus ojos. «Cuénteme», empezó amablemente Poirot, «de su relación con el difunto, Monsieur Edwin Redmayne». «La prima de mi marido», dijo secamente. «Había vivido en el extranjero durante muchos años, India, Ceilán, varios lugares, antes de regresar recientemente a Inglaterra. Le quedaba poca familia. Le ofrecimos hospitalidad». «¿Y aceptó con entusiasmo?» Ella dudó. «Estaba agradecido, sí, pero también inquieto. Hablaba a menudo de planes, proyectos, de sus memorias en particular. Se creía escritor». Poirot hizo una pequeña nota. «¿Sabías que tenía la intención de revelar secretos, asuntos relacionados con los miembros de esta casa?» La boca de la señora Redmayne se tensó. Lo insinuó. «Le rogué que lo reconsiderara. Los asuntos familiares no deben exhibirse ante el público como un teatro barato». La voz de Poirot era suave. «¿Temía usted un escándalo, señora?» «Temía que me hicieran daño», corrigió, «a las reputaciones, a las relaciones». Poirot la estudió atentamente
y notó el rápido aleteo de su pulso en la base de su garganta. ¿Verdad o una defensa cuidadosamente ensayada? ¿Y anoche, señora? Sus movimientos, por favor. Me retiré temprano. No me sentía bien. No salí de mi habitación hasta que me llamó el mayordomo esta mañana. Poirot inclinó la cabeza. Merci, señora. ¿Puede enviar al coronel Redmayne a continuación, por favor? El coronel Arthur Redmayne entró como un hombre que se enfrenta a un deber desagradable. Saludó a Poirot con una breve inclinación de cabeza y se dejó caer pesadamente en la silla. Sigamos. Con esto, señor. Maldito asunto desagradable. Poirot sonrió levemente. La verdad suele ser así, coronel. Edwin era un tonto, dijo el coronel con brusquedad. Siempre hurgando en cosas que es mejor dejar enterradas. Se lo advertí. Por Dios, se lo advertí. ¿Y cuándo lo viste por última vez? Durante la cena. Discutimos nada serio sobre política, nada más. Después fui al estudio, trabajé en la correspondencia. Mi esposa te lo dirá. ¿No volviste a encontrarte con Edwin? El coronel negó con la cabeza. No. Una pausa. Pero si me preguntas, esta tontería del robo es solo eso. Una tontería. Alguien en esta casa no quería que Edwin hablara. Las cejas de Poirot se arquearon. Una declaración audaz, coronel. Uno práctico, espetó. No encontrarás extraños merodeando por Fernwood. Si Edwin fue asesinado, fue por alguien que conocía. Poirot se permitió un pequeño asentimiento de satisfacción. El coronel Redmayne había articulado, tal vez sin saberlo, el mismo principio que seguía el propio Poirot. Merci, coronel. Por favor, envíe a la señorita Juliette Redmayne. Juliette entró en la habitación como una ráfaga de viento, dejando un rastro de perfume caro y desdén. Está perdiendo el tiempo, Monsieur Poirot, dijo fríamente, hundiéndose en la silla. Edwin era un viejo terriblemente aburrido. Nadie se molestaría en matarlo. Y sin embargo, mademoiselle, dijo Poirot suavemente, está muerto. Ella se encogió de hombros. Estaba constantemente garabateando notas, insinuando que sabía esto o aquello. Era aburrido. ¿No te preocupaba lo que pudiera revelar? Sus labios se curvaron en una sonrisa. ¿Yo? Dios mío, no. ¿Qué secretos podría tener? Poirot no respondió. Se limitó a observarla con ojos tranquilos y penetrantes. Juliette se movió ligeramente bajo su mirada. ¿Y tus movimientos de anoche? Jugué al bridge con Caroline y Stephen hasta las 10:30. Luego me retiré. ¿No volviste a salir de tu habitación? Un destello de irritación cruzó su rostro. Por supuesto que no. No tengo ningún deseo de ser asesinado, señor. Poirot sonrió levemente. De hecho, eso sería muy inconveniente. Charles Redmayne entró encorvado en la biblioteca a continuación, con una postura relajada y una expresión ligeramente divertida. Me temo que no puedo ayudarte mucho, dijo arrastrando las palabras. Estuve tomando una copa con el doctor Merrick hasta medianoche. Luego me fui a la cama. Dormí como un tronco. ¿Usted y el señor Edwin estaban en buenos términos? Carlos se encogió de hombros. Tolerable. Podría resultar aburrido, insistiendo en la verdad y la justicia. Bastante melodramático, si me preguntas. El lápiz de Poirot se movió rápidamente por la página. ¿No tuviste ningún problema con él? No hay nada que valga la pena. Matarlo, te lo aseguro, dijo Charles con una sonrisa perezosa. Poirot no le devolvió la sonrisa. Muy bien, por favor, pídale a la señora Caroline Redmayne que me acompañe. Caroline entró nerviosa, retorciendo un pañuelo en sus manos. Por favor, señora Redmayne, dijo Poirot amablemente. Estate tranquilo, solo busco la verdad. Ella ofreció una sonrisa trémula. Apenas conocía a Edwin. Siempre estaba garabateando notas o murmurando para sí mismo. Para ser honesto, lo evitaba. ¿Y tus actividades de anoche? Yo jugué al bridge hasta tarde. Luego leí en la cama.
¿Solo? Ella dudó. Sí, Charles. Subió después de tomar una copa con el doctor Merrick, pero yo ya estaba medio dormido. Poirot se reclinó ligeramente. No pareces sorprendido de que mataran a Edwin. Ella se sonrojó. Es horrible, pero parecía esperar algo espantoso. Estaba tan paranoico estos últimos días. Poirot tomó nota mental de ello. El miedo real, había perseguido a Edwin Redmayne antes de su muerte. Beatrice Lane fue la siguiente, entrando tambaleándose en la habitación con su tejido agarrado como un escudo. «No sé nada, señor», dijo inmediatamente. «No escuché nada. No vi nada». «¿No escuchaste ningún ruido inusual?», preguntó Poirot. «Nada más allá de los habituales crujidos y gemidos de esta vieja casa». «¿Y estuviste en tu habitación toda la noche?». Ella asintió vigorosamente. «He trabajado para esta familia 20 años, señor. Me ocupo de mis propios asuntos». Poirot la estudió con amabilidad pero atención. De hecho, la compañera podría ocuparse de sus asuntos, o podría saber mucho más de lo que admitía. El doctor Basil Merrick entró rápidamente, llevando un olor a antiséptico y confianza. «Supongo que deseas saber mi paradero anoche». Poirot inclinó la cabeza. «Después de cenar revisé algunas notas médicas del estudio, tomé una copa con Charles en la sala de fumadores y luego me retiré a medianoche. No escuché nada inusual. ¿Y la salud de Edwin?». Las cejas del doctor se alzaron. «En plena forma, aparte de una ligera tendencia a la hipocondría. Pero claro, muchos padecen enfermedades imaginarias». Poirot captó un leve matiz en su voz. «Irritación, tal vez, o desprecio». «¿Y qué te pareció el manuscrito de Edwin?», preguntó Poirot casualmente. El rostro de Merrick se endureció. «Fue un proyecto tonto y vanidoso. Es mejor olvidarlo». «Merci, doctor», dijo Poirot en voz baja. «Finalmente envié al señor Stephen Vane». Stephen Vane entró con ojos oscuros y cautelosos. «No veo por qué deben interrogarnos a todos como a criminales», dijo tajantemente. «Es necesario», respondió Poirot suavemente. «Dígame, señor, ¿sus actividades anoche?» «Jugué al bridge, luego tomé una copa. Salí a caminar al jardín para aclararme la cabeza, no podía dormir, y luego volví a la cama alrededor de la 1. «Es muy tarde», comentó Poirot. Vane se encogió de hombros. «Sufro de insomnio». «¿Y tus relaciones con Edwin Redmayne?». «Apenas lo conocía», dijo Vane rápidamente. «Demasiado rápido», pensó Poirot. Era entrometido. Siempre hacía preguntas. Poirot hizo una última observación. «Gracias, señor». Cuando Stephen se fue, Poirot se reclinó en la pesada silla, con las yemas de los dedos juntas. Cada uno tenía una especie de coartada. Cada uno tenía un motivo, pequeño o grande, pero las mentiras y las verdades se mezclaban libremente en Fernwood Manor, como humo que se rizaba en una brisa invisible. Los ojos de Poirot brillaron con la anticipación de la casa. Las pequeñas células grises ya se estaban agitando. Poirot permaneció solo un momento más en la biblioteca, después de que Stephen Vane se hubo marchado, dejando que el peso de todo lo que había aprendido se asentara en su mente. Cada testimonio, cada vacilación, cada negación demasiado entusiasta, eran piezas de un rompecabezas, fragmentos de un patrón mayor que solo él podía esperar discernir. Estaba a punto de llamar al mayordomo para pedirle los expedientes del caso que el inspector Merriman había recopilado cuando la puerta se abrió con un chirrido y el coronel Redmayne entró sin previo aviso, con el rostro sonrojado de determinación. «Monsieur Poirot», ladró, «tal vez tenga algo que le ahorrará una gran cantidad de tiempo». Poirot enarcó una ceja con gesto fastidioso. «¿En efecto, coronel? Por favor, ilumíneme». El coronel metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un papel doblado.
Lo dejó sobre el escritorio y lo golpeó con un dedo índice grueso. Encontré esto escondido detrás de uno de los libros en el estudio esta mañana, justo después de que sacaran el cuerpo. Lo encontrarás interesante. Poirot desdobló la página con cuidado. Era una carta escrita con letra apresurada, casi frenética. Si revelas lo que sabes, habrá consecuencias. Te aconsejo que guardes silencio, por tu propio bien. Estás advertido. Sin nombre, pero una débil marca de agua cerca del borde llamó la atención de Poirot. Fernwood Manor, papelería privada. La mirada de Poirot se agudizó. ¿Estás seguro, coronel, de que encontró esto hoy? Absolutamente. Detrás de los estantes, como dije, debe haberse resbalado durante la noche. Los dedos de Poirot tamborilearon suavemente sobre el escritorio. Una carta de advertencia, escrita en el propio papel de la mansión, no enviada desde fuera, sino desde dentro. Y el coronel Redmayne, siempre militar, lo había encontrado convenientemente esta mañana. ¿Fue este un gesto de ayuda o el cuidadoso ofrecimiento de un pretexto? «Merci, coronel», dijo Poirot en voz alta. «Ha sido muy diligente». El coronel asintió, satisfecho de sí mismo, y salió de la habitación. Poirot dobló la carta cuidadosamente. Una pista falsa. Tal vez. Demasiado obvio, demasiado convenientemente descubierto. Y sin embargo, incluso las falsedades tenían un propósito. Revelaron algo, a menudo sobre aquellos más deseosos de engañar. Esa misma tarde, el inspector Merriman se reunió con Poirot en el estudio, llevando un pesado expediente. «Pensé que tal vez querría echar un vistazo, señor», dijo Merriman. «Entrevistas, inventario, conclusiones preliminares». Poirot aceptó el paquete con un gesto de agradecimiento. «Muy amable». «¿Se ha formado alguna teoría, inspector?» Merriman gruñó. «En mi opinión es Vane. El hombre está endeudado hasta los ojos. Edwin podría haberlo descubierto y amenazado con exponerlo. Motivo fácil para el asesinato». Poirot juntó los dedos. «¿Tiene pruebas, inspector?» «Suficiente para señalar con el dedo». Merriman se acercó y bajó la voz. «Descubrí que Edwin iba a recomendar sacar a Vane de un lucrativo negocio con el coronel. Habría dejado a Vane en ruinas». «Ah». Los ojos de Poirot brillaron. «¿Cree que el señor Vane atacó para salvarse?» Merriman se enderezó. «Exactamente. Todo lo que necesitamos es un poco más para que funcione». Poirot sonrió levemente. «No, nos apresuremos. Un asesino inteligente hace que las sospechas caigan precisamente donde él quiere que caigan». El inspector no pareció muy convencido, pero no dijo nada más mientras Poirot centraba su atención en el expediente del caso. Poirot revisó metódicamente el contenido. Declaraciones de testigos, inventario de las posesiones del difunto, la autopsia preliminar. Un detalle llamó su atención, y no por primera vez. Entre los efectos de Edwin Redmayne había un objeto extraño. Un pequeño relicario de plata, sin ninguna imagen o recuerdo, pero curiosamente pulido y colocado en un lugar destacado encima del escritorio. ¿Por qué un relicario vacío? ¿Por qué no lo habían escondido o desechado como podrían haberlo sido otros objetos de valor en un supuesto robo? Poirot tomó nota mental de examinarlo él mismo. Por ahora, sin embargo, estaba la cuestión de Stephen Vane. Poirot solicitó que llevaran a Vane al estudio una vez más. Stephen entró con cautela, con actitud más cautelosa que antes. «Señor Van», comenzó Poirot suavemente, «parece que hay ciertas dificultades financieras en sus asuntos. ¿Asuntos de los que quizás el señor Edwin Redmayne estaba al tanto?» Vane se puso rígido. «Si estás insinuando que tuve algo que ver con su muerte...» Poirot levantó una mano. «No quiero decir nada, señor. Solo busco comprender». Stephen vaciló
y luego se dejó caer en la silla frente a Poirot. «Bien», dijo brevemente. «Es cierto. Tuve algunos reveses, principalmente malas inversiones. Edwin lo sabía. Amenazó con decírselo al coronel Redmayne, y eso me habría costado el proyecto Fernwood». «¿Proyecto Fernwood?». La boca de Vane se torció. «Ampliación de la propiedad, adquisición de tierras, nuevos proyectos agrícolas. Muy rentable si se maneja correctamente. Edwin quería que esto se detuviera. Dijo que era codicia miope». Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Lo amenazó usted, señor Vane?». «No», espetó Vane. «Sí, discutimos. ¿Pero amenazar?». «No. Necesitaba silenciarlo, pero no mediante el asesinato». Poirot lo observó durante un largo momento. Su ira era real, pero ¿era la ira de la inocencia o la de un hombre que no había logrado borrar sus huellas? «Señor, ¿escribió usted una carta advirtiendo a Edwin que permaneciera en silencio?». El ceño de Vane se arrugó. «¿Qué carta?». Poirot sacó la nota de advertencia arrugada que se encontraba detrás de los libros. Vane lo examinó rápidamente y luego lo empujó hacia atrás. «No es mío, lo juro». Poirot inclinó la cabeza, pensativo. «Puede irse, señor». Stephen Vane se levantó tambaleante y salió de la habitación. Poirot se recostó en su asiento. Vane era culpable de algo, pero aún estaba por verse si se trataba de un asesinato. La tarde avanzaba y las pesadas nubes que presionaban contra la mansión parecieron hundirse más. Poirot pidió a la familia reunirse nuevamente en el salón. Cuando se reunieron, se dirigió a ellos sin preámbulos. «Ha habido», dijo, «un descubrimiento. Una carta advirtiendo a Monsieur Redmayne que guardara silencio, escrita en papel de Fernwood Manor». Un murmullo recorrió la habitación. «Lamento decirle», continuó Poirot, «que actualmente las sospechas recaen sobre el señor Stephen Vane». Varias cabezas se volvieron hacia Vane, quien se puso visiblemente rígido. El coronel Redmayne murmuró algo en voz baja. Juliet Redmayne parecía aburrida. Charles parecía levemente interesado. Solo Caroline parecía realmente ansiosa, y se retorcía las manos en el regazo. Y sin embargo, añadió Poirot en voz baja, Hércules Poirot aún no está satisfecho. Se hizo un silencio, denso y expectante. «Hay algo que no encaja», dijo Poirot, paseando lentamente ante el hogar. «Algo fuera de lugar, un detalle demasiado conveniente, una pista tal vez plantada en lugar de encontrada». Se volvió hacia ellos. «Hasta que esté seguro, no se hará ninguna acusación. Todos ustedes permanecerán en Fernwood Manor». El coronel Redmayne dio un paso adelante con la mandíbula apretada. «Estás protegiendo a los culpables, Poirot». Poirot sonrió levemente. «No, coronel. Estoy protegiendo a los inocentes». Se inclinó levemente. «Buenas noches, amigos míos». Sin decir una palabra más, se dio vuelta y salió de la habitación, dejando a los sospechosos sumidos en su creciente desconfianza. Detrás de él, Poirot oyó que el murmullo de la discusión comenzaba de nuevo. La sospecha se extendía como humo por la casa. Fue precisamente como él pretendía. Porque en el calor del miedo, las verdades a menudo se revelaban. Poirot se levantó temprano a la mañana siguiente, mientras una ligera niebla aún cubría el césped de Fernwood Manor. Sabía que el día que le esperaba no se ganaría con la lenta acumulación de pruebas. Se ganaría en la mente mediante la aplicación precisa de presión al alma culpable. Seleccionó con cuidado su traje gris, lustró sus zapatos hasta dejarlos relucientes como espejos y se arregló meticulosamente el bigote. Creía que la apariencia a menudo daba al oponente una sensación de falsa seguridad o provocaba irritación, las cuales eran útiles en la delicada danza que planeaba realizar. A las 8 en punto, estaba sentado en la sala del desayuno, bebiendo.
chocolate y mordisqueando un croissant, cuando la familia empezó a aparecer una por una. Primero llegó Caroline, pálida y demacrada, quien murmuró un saludo y se sentó al otro extremo de la mesa. Entonces Juliet, impecablemente vestida con ropa de montar, entró tranquilamente sirviéndose un café y saludando fríamente a Poirot. El coronel Redmayne y Stephen Vane entraron casi juntos e intercambiaron un saludo rígido y formal. Charles apareció momentos después, bostezando extravagantemente, y finalmente el doctor Merrick, con un periódico en la mano y una expresión de cortés aburrimiento. Solo la señora Redmayne estuvo ausente, alegando indisposición. Poirot los observó, a todos con interés leve, casi indiferente. Cada palabra, cada mirada, cada pequeño gesto fue una piedra arrojada a las aguas de la verdad. Solo necesitaba observar las ondas. A las 9 en punto, Poirot se levantó y golpeó ligeramente su vaso. La habitación quedó en silencio. «Damas y caballeros», dijo suavemente, «hay un pequeño asunto que deseo discutir antes de que se dispersen». Dejó que la pausa se prolongara, una lección de paciencia. Luego, con la precisión de un maestro de esgrima, se abalanzó. «Queda un detalle sobre la muerte de Monsieur Edwin Redmayne que me perturba mucho. Una pista que se pasó por alto, una verdad oculta, pero creo que no todos ustedes». La atmósfera cambió de inmediato. La tensión se hizo palpable. Poirot dejó que su mirada recorriera la mesa. El relicario de plata encontrado en el escritorio del señor Redmayne. ¿Alguien sabe a quién pertenecía? Un murmullo de confusión, sacudiendo la cabeza. Se encoge de hombros. Los ojos de Poirot se detuvieron en Caroline Redmayne. Sus manos temblaron ligeramente mientras dejaba su taza de té. «¿Señora?», preguntó. Poirot amablemente. «Yo no lo sé», dijo rápidamente, demasiado rápido. Nunca lo había visto antes. «Es una lástima», murmuró Poirot. «Porque es muy curioso, ¿no es así? Ya que un relicario vacío ocupe un lugar de honor en su escritorio, como si estuviera destinado a enviar un mensaje». Nadie respondió. Poirot aprovechó la ventaja. «¿Y qué mensaje podría ser ese?». Él sonrió levemente. ¿Amor perdido? ¿Una traición? ¿Una relación secreta, tal vez? Ahora incluso Juliet parecía inquieta. Charles sacudió nerviosamente la ceniza de su cigarrillo. El coronel Redmayne lo miró ceñudo. Stephen Vane tamborileó con los dedos contra el vaso, con un ritmo irregular y entrecortado. Poirot continuó suavemente. «También es interesante que Monsieur Redmayne se escribiera a sí mismo, en efecto, que su muerte no sería natural, y sin embargo no nombró al culpable. ¿Por qué cree usted?». Hizo una pausa, dejando que el silencio trabajara para él. «Esto sugiere», dijo Poirot en voz baja, «que no sabía exactamente a quién de ustedes había ofendido, o tal vez que temía a más de una persona por igual». De nuevo no hubo respuesta, pero en los ojos cambiantes y las bocas apretadas, Poirot leyó mucho. Esa misma mañana, Poirot solicitó una conversación privada con el doctor Merrick. Se encontraron, de nuevo en la biblioteca, con las pesadas cortinas cerradas para protegerse del frío húmedo del exterior. «Doctor», comenzó Poirot amablemente, «usted fue de los últimos en ver a Edwin Redmayne con vida». Merrick se cruzó de brazos. «Sí, tomando una copa en la sala de fumadores». ¿Y habló de miedos, de amenazas? Merrick vaciló. Estaba incómodo, pero no dijo nada específico. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. «Doctor, usted es un hombre de ciencia. Se enorgullece de sus observaciones. ¿Seguramente notó algo?». Merrick volvió a vacilar, y luego suspiró. Estaba nervioso. Le temblaban las manos. Al principio pensé que era bebida, pero no, era miedo.
¿Y aún así lo dejaste solo? La voz de Poirot era suave, casi curiosa. Merrick se sonrojó. «Yo no soy su niñera, Monsieur Poirot. Si tenía preocupaciones debería haberlas expresado. Tal vez temía hacerlo», murmuró Poirot. «Tal vez temía que incluso entre amigos no tuviera seguridad». Observó a Merrick con atención y notó el ligero tic en su ojo izquierdo. Estrés, ocultación. ¿Pero de qué? A media tarde, Poirot había solicitado la compañía de Juliette Redmayne. Entró tranquilamente al estudio con una sonrisa. «A usted le gustan los interrogatorios, ¿no es así, señor?» Poirot sonrió serenamente. «A veces hay que convencer a la verdad, mademoiselle, como a un gato tímido». Ella se rió. Un sonido agudo y quebradizo. «Encontrarás poca verdad en mí. No tengo secretos». Poirot enarcó las cejas. «¿Ninguno en absoluto? ¿Ni siquiera con respecto a un relicario que alguna vez perteneció a alguien cercano a ti?» Ella se puso rígida. «Solo un poco». «Ya te lo dije, no sé nada al respecto». Poirot se reclinó. «Entonces, tal vez sabes quién querría silenciar a Edwin Redmayne». Su rostro se cerró como una puerta. «No tengo idea. Y, francamente, estoy cansado de este melodrama». Se levantó sin esperar a que la despidieran y salió de la habitación. Poirot sonrió para sus adentros. La presión reveló grietas. Julieta tenía grietas. Los grandes, a última hora de la tarde, Poirot paseó por los jardines, aparentemente disfrutando del aire fresco, pero en realidad observando. Vio a Caroline y Charles hablando acaloradamente, cerca del rosal, con gestos agudos y urgentes. Vio a Stephen Vane paseando solo junto a la fuente de piedra, con las manos hundidas en los bolsillos. Vio al doctor Merrick inmóvil, junto a una ventana superior, observando a los demás como un halcón. Poirot cruzó las manos a la espalda. Entre estas personas se movía el culpable, desesperado, calculador, peligroso. ¿Pero quién? Poirot sabía que necesitaba un movimiento decisivo, una trampa tal vez, algo que provocara el error final y fatal. Mañana, decidió. Mañana pondría el anzuelo, y mañana por la noche lo sabría todo. Esa noche, durante la cena, Poirot anunció sus intenciones casualmente mientras comían sopa. «Mañana, mes amis», dijo, frotándose los labios con delicadeza, «revelaré mis conclusiones. Confío en que todos ustedes permanecerán en Fernwood hasta entonces». Un silencio. Incómodo se encontró con sus palabras. Los ojos se encontraron y se alejaron. Un tenedor cayó al suelo. Alguien, Caroline pensó, dio un pequeño e involuntario jadeo. Bien. El miedo estaba agitando la olla ahora. Pronto todo se desbordaría. Poirot sonrió para sus adentros y tomó un sorbo de sopa con gran satisfacción. La noche en Fernwood Manor fue inquietante. La antigua casa parecía gemir y crujir bajo el peso de sus secretos, cada sonido amplificado por el pesado silencio. Poirot, sin embargo, durmió profundamente. Había hecho sus preparativos cuidadosamente. Lo único que quedaba era esperar, y como siempre, el culpable se traicionaría a sí mismo. Se levantó al amanecer y se vistió meticulosamente. Fuera de su ventana, una densa niebla cubría el terreno como un sudario. Una atmósfera adecuada, pensó Poirot con satisfacción, para lo que le depararía el día. Estaba bebiendo su primera taza de chocolate cuando comenzó la conmoción. Un grito, alto, estridente e inequívocamente femenino, rompió la calma de May. La mañana Poirot dejó su taza con precisión y se levantó rápidamente. En cuestión de segundos, los pasillos se llenaron de pasos apresurados y voces aterrorizadas. Encontró a Caroline Redmayne, parada al pie de las escaleras, agarrada a la barandilla con las manos con los nudillos blancos. Su rostro estaba terriblemente pálido, sus ojos muy abiertos por el terror.
Es Julieta. Ella jadeó. Algo pasó. En su habitación. Poirot no necesitó más estímulos. Subió las escaleras rápidamente, a pesar de su edad, y encontró a varias personas más reunidas frente a la puerta de Juliet Redmayne, el coronel Redmayne, Stephen Vane y Charles, todos con aspecto sombrío. El coronel Redmayne se hizo a un lado sin decir palabra mientras Poirot abría la puerta. En el interior, la habitación estaba cargada por el olor a perfume derramado y algo más acre, miedo. Juliet yacía tumbada sobre la alfombra cerca de su tocador. Tenía los ojos cerrados y el rostro extrañamente quieto. A su lado, una silla volcada sugería una lucha violenta. Poirot se acercó rápidamente a ella y se arrodilló. Un examen. Rápido le dijo que todavía estaba viva, respirando superficialmente, pero con regularidad, sin heridas visibles. Vio un pequeño frasco de vidrio cerca de su mano extendida. Al olisquearlo con cautela, Poirot reconoció el fuerte e inconfundible olor a cloroformo. «Monsieur Vane», dijo Poirot sin alzar la voz, «traiga inmediatamente al doctor Merrick». Vane obedeció y al cabo de unos minutos llegó el médico, pasando junto a los demás con enérgica eficiencia. «Ha sido drogada», confirmó Merrick después de un rápido examen. «Por suerte no recibió una dosis más fuerte. Pronto se recuperará». Poirot se puso de pie lentamente, mientras su mente trabajaba a un ritmo vertiginoso. Un ataque, un segundo crimen. ¿Pero por qué Julieta? Se volvió hacia la familia reunida con expresión grave. «Mes amis», dijo, «este no fue un acto aleatorio. Alguien entre ustedes teme ser descubierto y actuó desesperadamente para evitarlo». Un escalofrío colectivo pareció recorrer el grupo. La voz de Poirot se agudizó. «Debo pedirles que ninguno de ustedes abandone las instalaciones, ni siquiera para dar un paseo por los jardines, hasta que haya completado mi investigación». La boca del coronel Redmayne se tensó. Charles parecía hosco. Carolina tembló. Stephen Vane pareció a punto de hablar, pero se lo pensó mejor. El doctor Merrick simplemente asintió con gravedad. «Muy bien», dijo Poirot. «Debo hablar con cada uno de ustedes nuevamente. En privado». Primero, Poirot se dirigió a la habitación de Juliet. Examinó el tocador, el frasco de perfume roto, las joyas esparcidas, la huella débil y manchada cerca de la ventana por donde alguien había entrado o salido apresuradamente. La ventana estaba entreabierta. Afuera, la niebla se espesaba y oscurecía la vista. Un ataque planificado, rápido, calculado y cobarde. Poirot sonrió levemente. La desesperación era enemiga del crimen cuidadoso. Se habrían cometido errores. Poirot llamó primero a Stephen Vane. El hombre entró tenso, con las manos hundidas en los bolsillos. «Se apresuró a buscar al médico, señor Vane», dijo Poirot con suavidad. «Muy encomiable». Vane se encogió de hombros. «Instinto, supongo. ¿Entonces eres un hombre instintivo?» La boca de Vane se apretó. «A veces». «Y sin embargo», murmuró Poirot, «se necesita más que instinto para saber dónde están las habitaciones del médico en el otro lado de la casa, ¿no es así?» Un destello apenas perceptible cruzó el rostro de Vane. «Le pregunté a uno de los sirvientes», dijo. «Demasiado rápido». Poirot no dijo nada. Se limitó a cruzar las manos y observar. Después de unos momentos de silencio insoportable, Vane se movió inquieto. «No lastimé a Juliet», dijo, casi suplicante. «¿Por qué lo haría?» «Ah», dijo Poirot en voz baja. «¿Por qué, señor Vane?» Charles Redmayne fue el siguiente. Entró en la biblioteca con la misma arrogancia casual, pero Poirot notó la tensión alrededor de su boca. «Estaba cerca de la escena», dijo Poirot. «¿Escuchaste el grito primero?»
En segundo lugar, creo, dijo Charles con indiferencia. Caroline, gritó primero. Salí cuando la escuché. ¿Y no viste nada sospechoso antes de eso? Nada. Una pausa. La casa estaba en silencio antes de ese grito. Poirot inclinó ligeramente la cabeza. Y sin embargo alguien se deslizó por estos pasillos con suficiente sigilo como para dominar a una joven sin dar la alarma. Curioso, ¿no es así? La expresión de Charles se endureció. ¿A qué te refieres? Nada, señor, dijo Poirot suavemente. Aún no. Caroline Redmayne la siguió. Ahora estaba llorando abiertamente, con un pañuelo arrugado en las manos. No entiendo nada de esto, señor Poirot, sollozó. Primero Edwin, ahora Juliette. Es demasiado espantoso. Poirot le ofreció un vaso de agua, que ella aceptó con manos temblorosas. Últimamente ha estado usted muy nerviosa, señora, dijo Poirot amablemente. ¿Hay algo que tengas miedo de decirme? Ella sacudió la cabeza violentamente. No, nada. Pero, señora, el miedo a menudo surge de la culpa, ya sea propia o ajena. ¿Seguramente siente algo? ¿Alguien se comporta de manera extraña? Le temblaron los labios, pero permaneció en silencio. Poirot no la presionó. Sabía que el miedo podía ser una palanca aún más eficaz que la acusación. El coronel Redmayne y el doctor Merrick dieron relatos similares. Habían oído la conmoción, pero no habían visto nada antes de que sonara la alarma. Beatrice Lane, la antigua compañera, había estado en su habitación, tejiendo, lo juraba, y no había oído nada hasta que empezaron los gritos. Todo era perfectamente plausible. Demasiado plausible. El culpable había vuelto a mostrarse cauteloso después del desesperado acto de violencia, pero la trampa de Poirot estaba casi lista. A media tarde, Juliette se había recuperado lo suficiente como para dar una declaración vacilante. Recordaba poco. Un olor extraño, cloroformo, un mareo repentino y luego oscuridad. No tenía idea de quién la atacó. Poirot la tranquilizó amablemente y la dejó descansar. Regresó a su habitación, sumido en sus pensamientos. Ahora se habían cometido dos crímenes, el asesinato de Edwin Redmayne y el intento de silenciar a Juliette. Los dos actos estaban conectados, pero había algo más, algo que estaba fuera de su alcance, como un hilo que cuelga del borde de un tapiz. Y Poirot, sonriendo para sus adentros, intentó hacerlo. Mañana por la tarde, como había prometido, los reuniría a todos y entonces la verdad, toda la verdad, saldría a la luz. La casa permaneció en un silencio opresivo durante el resto del día. Las conversaciones, cuando se producían, eran susurradas y furtivas. Las miradas se lanzaban por encima de los hombros. Las puertas se cerraron más silenciosamente de lo habitual. El miedo se había apoderado de Fernwood Manor como una prensa apretada. Hércules Poirot, sin embargo, se movía por los pasillos con un aire casi sereno, como si ya estuviera en posesión de la verdad, como, en cierto sentido, lo estaba. Solo le faltaba una confirmación final, y pretendía obtenerlo antes del anochecer. Después de dejar descansar a Juliette bajo la atenta mirada del doctor Merrick, Poirot regresó a la biblioteca donde encontró al inspector Merriman hojeando el expediente. Del caso una vez más, con el ceño fruncido y preocupado. «Aún no hay nada definitivo», murmuró el inspector. «Todo el mundo tiene algún tipo de coartada, y sin embargo alguien intentó matar a esa pobre niña». «Paciencia, mon ami», dijo Poirot suavemente. «La verdad es que madura como una fruta, lentamente y luego de una vez». Echó un breve vistazo a las notas del caso, pero su mente estaba en otra parte. Había un detalle, un elemento pequeño y pasado por alto, que le había preocupado desde el principio.
El relicario de plata. El relicario de plata vacío. Poirot estaba seguro de que lo habían colocado deliberadamente sobre el escritorio de Minuestici. Edwin Redmayne no estaba entre sus joyas personales. El inventario del inspector Merriman lo confirmaba, sino que había sido introducida allí recientemente. Más importante aún, alguien había reaccionado cuando Poirot lo mencionó por primera vez durante el desayuno. Carolina Redmayne. Ella palideció. Dejó caer la cuchara y disimuló el momento con torpeza. Algo pequeño, casi imperceptible. Pero a Poirot no se le escapó nada. Y así fue hasta las habitaciones de Caroline, a donde ahora se dirigió silenciosamente. Llamó ligeramente. La tímida voz de Caroline le hizo entrar. Estaba sentada junto al fuego, con un libro abierto pero sin leer en su regazo. Sus ojos estaban ensombrecidos por el miedo. «Señora», dijo Poirot amablemente, «perdone esta intrusión. Solo tengo una pequeña pregunta que hacerle». Levantó la mirada con la mirada de un animal acorralado. «¿Sí?» Poirot se acercó lentamente, como quien calma a un pájaro nervioso. «Este relicario», dijo, sacándolo de su bolsillo. «Lo has visto antes, ¿no?» Durante un largo rato Caroline no dijo nada. Luego ella inclinó la cabeza. «Sí», susurró. La expresión de Poirot no cambió. «Dígame, señora». Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Era mío. Hace mucho tiempo. Y se lo diste a Edwin», confesó. «Hace años, antes de que él se fuera a la India. Nosotros estuvimos enamorados una vez». Poirot inclinó levemente la cabeza, como si esto confirmara algo que ya sospechaba, pero en lugar de eso, «Te casaste con Charles Redmayne», dijo en voz baja. «Sí», dijo entrecortadamente. «Pensé que Edwin me había olvidado, y cuando regresó, ya era demasiado tarde. Demasiadas mentiras se interponían entre nosotros». Poirot dejó el relicario con cuidado sobre la mesa a su lado. «Ha estado cargando con una gran carga, señora», dijo en voz baja. «Pero dime, ¿Edwin amenazó con revelar públicamente tu afecto pasado?» Caroline sacudió la cabeza vigorosamente. «No, fue amable. Nunca me habría humillado. Ese relicario lo colocó allí, creo, como un mensaje, una despedida». Poirot la miró con compasión. Había pena en ella, pero no culpa. Ella no había asesinado a Edwin Redmayne, pero otros podrían haber temido que Edwin tuviera la intención de revelar secretos dañinos y actuara antes de conocer la naturaleza de lo que realmente pretendía publicar. Esta, reflexionó Poirot, era la verdadera tragedia. El asesino ni siquiera sabía lo que Edwin planeaba revelar. Habían atacado a ciegas e irrevocablemente. Poirot salió de las habitaciones de Caroline y se dirigió al antiguo estudio de Edwin. Había un último hilo del que necesitaba tirar. Volvió a examinar el escritorio, esta vez con más atención. Los cajones ya habían sido registrados minuciosamente antes, pero los dedos de Poirot detectaron la leve irregularidad en la parte inferior del segundo cajón, un panel suelto. Poirot sonrió levemente. Trabajando con delicadeza, deslizó el panel para liberarlo. En el interior, escondido contra la madera, había un fajo de papeles, el manuscrito inacabado de las memorias de Edwin Redmayne. Leyó rápidamente, examinando, la letra pulcra y de araña. Como había sospechado, Edwin no tenía intención de revelar sórdidos escándalos sobre sus anfitriones. No, sus memorias eran en gran medida inofensivas. Las historias de sus viajes, las observaciones sobre la naturaleza humana y algunas disputas familiares menores apenas merecían ser mencionadas. Nada que arruine la reputación, nada que destruya vidas excepto... Los ojos de Poirot se entrecerraron. En una sección,
Edwin insinuó algo más serio, una irregularidad financiera relacionada con los planes de expansión de Fairwood, una manipulación de los fondos patrimoniales. Tal vez no sea un delito, pero sería ruinoso para la reputación si se expone. Poirot volvió a colocar los papeles con cuidado. Ahora lo entendió. Ahora vio la forma completa del crimen, y ahora era el momento de preparar el escenario final. Esa noche, Poirot pidió que la familia se reuniera nuevamente en el gran salón. Llegaron de mala gana. La tensión era palpable. El coronel Redmayne parecía sombrío, Charles malhumorado, Stephen Vane nervioso, Caroline pálida pero serena, y el doctor Merrick ilegible. Julieta, aún débil, fue ayudada por una doncella a sentarse en una silla y envuelta en un chal. Poirot estaba ante la chimenea inmaculado como siempre. «Mesdames et messieurs», dijo con tranquila autoridad, «el fin está cerca. Mañana lo revelaré todo. Nombres, motivos, métodos. Nada quedará oculto». Un escalofrío colectivo recorrió al grupo. «Pero esta noche», continuó Poirot, «te pido que reflexiones, que consideres tu propia conciencia. Para mañana no habrá refugio». Dejó que su mirada recorriera cada rostro, deteniéndose, midiendo. «Bonne nuit», dijo en voz baja. Se giró y salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio más denso que cualquier niebla. En sus propios aposentos, Poirot se preparó para el enfrentamiento final. Los sospechosos eran como piezas de un tablero de ajedrez. Ahora estaban acorralados. Ahora se traicionarían a sí mismos en sus movimientos finales. Y Hércules Poirot, sonriendo levemente, se disponía a dar jaque mate. La noche siguiente, exactamente a las 7 en punto, Hércules Poirot bajó la amplia escalera de Fernwood Manor, con sus zapatos negros de charol relucientes, su traje oscuro inmaculado y su comportamiento tranquilo pero autoritario. En el gran salón, la familia se había reunido una vez más. Nadie habló. El pesado tic-tac del reloj de pie marcaba el lento paso del tiempo, añadiendo una tensión rítmica y sombría al aire. El coronel Redmayne estaba cerca del hogar, erguido como un palo y con los brazos cruzados. Caroline estaba sentada rígidamente en una silla de respaldo alto, con el rostro pálido pero decidido. Stephen Vane descansaba cerca del mueble bar, aunque el nervioso golpeteo de su pie delataba su tensión. Charles Redmayne estaba tumbado en un diván, fingiendo indiferencia, y Juliet, con el rostro todavía pálido por la terrible experiencia, estaba sentada cerca de una ventana, con un chal ceñido alrededor de sus esbeltos hombros. El doctor Merrick estaba apartado de todos ellos, cerca de las estanterías con los brazos cruzados y la expresión cerrada. Beatrice Lane, silenciosa y desapercibida como siempre, ocupaba un rincón a la sombra, con su tejido abandonado en su regazo. Poirot los examinó a todos con las manos a la espalda antes de hablar. «Mesdames et messieurs», comenzó en voz baja, «el fin de este trágico asunto está cerca». Dejó que las palabras quedaran flotando en el aire. Nadie se movió. «Se han cometido 2 crímenes dentro de esta casa», continuó Poirot. «El asesinato de Monsieur Edwin Redmayne y el intento de asesinato de Mademoiselle Juliette Redmayne». Un leve grito ahogado escapó de los labios de Caroline. A los ojos de Poirot, agudos y brillantes, no se les escapaba nada. «Los 2 actos están vinculados», dijo, «por motivo, por oportunidad y por miedo». Se movía lentamente por la habitación, como un profesor dando una clase a una clase particularmente rebelde. Consideremos primero a Edwin Redmayne. Era un hombre que disfrutaba de cierto talento dramático. Escribía cartas para abrirlas después de su muerte, insinuaba secretos sin revelarlos. Pero ¿cuál era la verdadera naturaleza de esos secretos? Poirot hizo una pausa y luego respondió a su propia pregunta.
No son asuntos escandalosos, ni pasados vergonzosos. No, sino más bien una cuestión de irregularidad financiera. Un proyecto relacionado con Fernwood Manor, la llamada expansión, estaba plagado de tratos cuestionables. Si se hubiera hecho público, habría causado una vergüenza considerable y tal vez algo peor a ciertos individuos. El coronel Redmayne se movió ligeramente y frunció el ceño. El pie de Stephen Vane se aceleró. Charles Redmayne encendió un cigarrillo con una mano que no tenía del todo firme. Y Edwin, prosiguió Poirot, siendo un hombre de principios y de cierta naturaleza obstinada, tenía la intención de exponer estos asuntos en sus memorias. Otra pausa, otro barrido de la habitación con su mirada brillante e implacable. Pero Edwin cometió un error fatal. Confió su intención general, no los detalles, a varias personas. Lo suficiente como para que el culpable tema quedar expuesto, pero no lo suficiente como para darse cuenta de que las acusaciones de Edwin eran vagas, sin fundamento, y en verdad no tan peligrosas. Dejó que eso se asimilara. Por lo tanto, los culpables actuaron apresuradamente, creyendo que las revelaciones de Edwin los destruirían. Decidieron silenciarlo, permanentemente. Un silencio se apoderó de la habitación, roto solo por el crepitar del fuego. Poirot se permitió una leve sonrisa casi imperceptible. Y así, en esa fatídica noche, Monsieur Edwin Redmayne fue apuñalado, no por un extraño, no por un ladrón, sino por alguien en quien confiaba, alguien dentro de estos muros. Se giró ligeramente hacia Stephen Vane. Monsieur Vane, usted era un sospechoso conveniente. Sus deudas, sus discusiones con Edwin, sus vagabundeos nocturnos, todos apuntaban hacia la culpa. Y sin embargo, la voz de Poirot se suavizó. Eres inocente de asesinato. Vane se hundió visiblemente y su rostro perdió todo color. Mentiste, sí, sobre tus acciones después del juego de bridge. Temías que tus deudas quedaran expuestas, pero no mataste a Edwin Redmayne. Vane abrió la boca para hablar, pero luego lo pensó mejor y permaneció en silencio. Poirot fue el siguiente en acercarse a Charles Redmayne. Usted también, Monsieur Charles, tenía mucho que perder. Su herencia dependía del éxito de la expansión de Fernwood. El fracaso lo habría arruinado. Sin embargo, a usted le faltaba el coraje, la desesperación necesaria para asesinar. Charles logró esbozar una sonrisa torcida, pero no dijo nada. Entonces Poirot se volvió y su mirada se posó en el coronel Redmayne. Coronel, usted tenía un motivo. Orgullo, honor, apellido. Las revelaciones de Edwin habrían empañado los tres, y sin embargo usted no es el hombre que actúa en la oscuridad con una daga. Se habría enfrentado a Edwin abiertamente y tontamente, pero no lo habría matado. La mandíbula del coronel se apretó, pero no ofreció ninguna negación. Poirot dio un paso adelante y su voz se volvió más aguda. No, el asesino es alguien más sutil, alguien que entendía íntimamente el miedo, alguien que podía moverse silenciosamente, atacar con rapidez y luego regresar a su lugar sin ser visto. Giró hacia la figura final. «Doctor Merrick», dijo Poirot. En voz baja, «Es usted». La habitación pareció congelarse. Incluso el fuego crepitaba más suavemente. El rostro de Merrick no cambió. «Estás enojado», dijo en voz baja. «Completamente loco». Poirot meneó suavemente la cabeza. «Non, doctor. Fue usted quien le administró la herida mortal a Edwin Redmayne. Usted fue quien encontró el manuscrito oculto y se dio cuenta de que su propia participación en el fraude de Fernwood quedaría al descubierto si Edwin lo publicaba. Usted fue quien escribió la carta de advertencia, no para asustar a Edwin, sino para establecer un rastro falso.
Los labios de Merrick se comprimieron en una línea fina y dura. «¿Y cuando eso falló?», continuó Poirot. «Cuando la investigación se acercaba demasiado, usted intentó silenciar a Mademoiselle Juliette, quien sin darse cuenta la había visto salir de la habitación de Edwin la noche del asesinato». Un grito ahogado colectivo surgió del grupo. Juliette miró a Merrick horrorizada. «Vi a alguien», susurró. «Una sombra, pensé que la había soñado». «Usted lo vio», dijo Poirot suavemente. «Pero tu mente, nublada por el sueño, no podía captarlo del todo. Merrick se dio cuenta de esto y decidió que era más seguro eliminarte por completo». Merrick soltó una breve carcajada sin humor. «No tienes pruebas». Poirot sonrió levemente. «Ah, pero lo he hecho. El manuscrito que usted intentó destruir lleva sus huellas dactilares en el cajón oculto. Y el cloroformo utilizado en Mademoiselle Juliette fue robado de sus propios suministros médicos». La fachada de Merrick se resquebrajó. Sus hombros se hundieron. Poirot lo miró con tristeza. «Temías la desgracia y la ruina, y por eso te convertiste en un asesino. Sin embargo, al final, no pudiste escapar de tu propia conciencia. Durante un largo rato, nadie habló. Entonces el coronel Redmayne dio un paso adelante con voz sombría. «Creo, doctor Merrick, que será mejor que venga en silencio». Merrick se enderezó lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Poirot, y durante un fugaz segundo, Poirot vio algo casi parecido al alivio en ellos. «Muy bien», dijo Merrick en voz baja. «Ya terminé». Se dejó llevar sin luchar. Cuando la puerta se cerró tras él, Poirot se volvió hacia la habitación con expresión grave. «Se ha hecho justicia», dijo en voz baja. Y Fernwood Manor por fin pudo empezar a respirar de nuevo. El gran salón de Fernwood Manor todavía estaba cargado por la conmoción de la revelación. La familia permaneció congelada en sus lugares, algunos demasiado aturdidos para hablar, otros demasiado aliviados para moverse. El crepitar del fuego proporcionaba el único sonido, un murmullo bajo y constante bajo el pesado silencio. Hércules Poirot, de pie ante el hogar, les concedió un momento para asimilar lo que había sucedido. Sabía que no era simplemente la exposición de un asesino lo que los había sacudido. Era la comprensión de que el mundo cuidadosamente ordenado que creían habitar había sido destrozado por las corrientes ocultas de la codicia y el miedo. Al cabo de un momento, Poirot juntó las manos a la espalda y empezó a hablar de nuevo, en voz baja y firme. «Queda, mes amis, una explicación final por dar, una que espero satisfará todas las preguntas pendientes». La compañía se agitó levemente. Caroline, con las manos todavía fuertemente entrelazadas, se inclinó hacia adelante. Charles apagó el cigarrillo con un gesto violento. El coronel Redmayne, con el rostro sonrojado y severo, parecía una estatua de sombrío decoro. Julieta, frágil y tensa, se ciñó con más fuerza el chal sobre los hombros. Stephen Vane se encontraba cerca, del aparador, con una mezcla de alivio y cautela en su rostro. Poirot se volvió lentamente y se dirigió a todos. «Consideren, si quieren», dijo, «la situación desde la perspectiva del doctor Merrick. Era un amigo confiable de la familia, un hombre de medicina, un hombre de ciencia, y sin embargo era humano, con ambiciones, debilidades y, en última instancia, miedo». Poirot empezó a caminar lentamente por la habitación mientras hablaba, sus pasos silenciosos sobre la gruesa alfombra. Hace años, el doctor Merrick invirtió en la expansión de Fernwood. Aconsejó al coronel Redmayne que desviara los fondos del patrimonio, creyendo, tal vez ingenuamente al principio, que los retornos serían rápidos y generosos. Pero la empresa tropezó, las pérdidas se ocultaron, los informes financieros fueron ajustados. Pequeñas mentiras al principio, luego otras más grandes. Se detuvo junto a la chimenea,
y tamborileó ligeramente con el dedo sobre la repisa de mármol. Cuando Edwin Redmayne regresó a Fernwood y comenzó a investigar asuntos familiares, inevitablemente tropezó con discrepancias. Su experiencia en asuntos legales, aunque limitada, le dio suficiente conocimiento para reconocer irregularidades. Tomó notas e hizo preguntas. Poirot se volvió hacia los demás. Sus ojos brillaron. El doctor Merrick se dio cuenta del peligro. Edwin, en su manera obstinada y moralista, no permanecería en silencio incluso si las revelaciones fueran modestas en comparación con lo que Merrick temía. Para Merrick, cualquier exposición era catastrófica. Su reputación, su sustento, su posición entre ustedes, todo quedaría destruido. Poirot hizo una pausa, dejando que el peso de aquello se apoderara de la habitación. Y entonces, dijo en voz baja, Merrick decidió actuar. Escribió una nota, amenazadora para asustar a Edwin y obligarlo a guardar silencio. Pero Edwin, testarudo y orgulloso, se negó a dejarse intimidar. Poirot respiró lenta y deliberadamente. La noche del asesinato, después de que la familia se había retirado, Merrick visitó a Edwin con el pretexto de una preocupación médica. En verdad tenía la intención de persuadir a Edwin, o en su defecto, silenciarlo por la fuerza. La confrontación se intensificó. Edwin, tal vez sospechoso, se negó a dar marcha atrás. Se produjo una lucha. Merrick lo apuñaló con un abrecartas, un arma disponible en el escritorio. Un murmullo horrorizado recorrió la habitación. Poirot continuó inexorablemente. Merrick luego intentó montar la escena para sugerir un robo, dejando las ventanas entreabiertas y esparciendo algunos papeles. Pero fue un esfuerzo torpe. En su prisa pasó por alto el detalle más revelador: la presencia del relicario de plata colocado deliberadamente sobre el escritorio. Se volvió hacia Caroline Redmayne con una expresión más amable. Señora, era su viejo relicario, una muestra de un amor pasado, inocente pero incomprendido. Edwin lo colocó allí, tal vez como un gesto sentimental o una despedida. Pero Merrick, ignorante de su significado, lo dejó intacto, sin darse cuenta de que más tarde llamaría la atención de Poirot sobre las corrientes emocionales más profundas en juego. Caroline bajó la cabeza y sus hombros temblaron levemente, con una emoción silenciosa. Poirot prosiguió dirigiéndose a toda la sala. Después de la muerte de Edwin, Merrick se creía a salvo. Las sospechas recaerían sobre Stephen Vane, con sus deudas y su comportamiento errático. Merrick incluso contribuyó a esta impresión al descubrir pruebas sugerentes. Stephen Vane soltó una risa breve y amarga, pero no dijo nada. Pero Merrick calculó mal, dijo Poirot en voz baja. No anticipó que Juliet lo había vislumbrado. Medio visto en las sombras, cierto, pero lo suficiente como para perturbar su memoria subconsciente. Cuando Merrick se dio cuenta de que eventualmente podría recordarlo, entró en pánico. El ataque a Juliet fue un intento desesperado de evitar la exposición. Julieta se estremeció visiblemente. El coronel Redmayne extendió la mano y le puso una mano firme en el hombro. Poirot hizo una leve reverencia. Y así, la cadena de acontecimientos se completa. El miedo llevó al asesinato. El pánico llevó a más crímenes. Y la observación cuidadosa, las pequeñas células grises, llevó a la verdad. Durante un largo rato nadie habló. Por fin, el coronel Redmayne se aclaró la garganta, con la voz espesa por la emoción reprimida. «Tenemos una gran deuda con usted, Monsieur Poirot», dijo con brusquedad. «Pase lo que pase, al menos sabemos la verdad». Poirot inclinó gravemente la cabeza. «La verdad, coronel, a menudo es dolorosa, pero también es necesaria. Sin ella no es posible ninguna curación ni verdadera justicia».
Caroline Redmayne se puso de pie tambaleante, con los ojos brillando por las lágrimas no derramadas. —¿Fernwood sobrevivirá a este escándalo? —preguntó, con la voz temblorosa. Poirot le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora. —Señora, Fernwood es más que piedra y tradición. Es la suma de las personas que viven en él. Si tiene el coraje de reconstruir con honestidad, Fernwood perdurará. Hubo un largo silencio, roto solo por el solemne repique del reloj de pie que anunciaba la hora. Poirot se arregló los puños con minucioso cuidado. «Mi trabajo aquí ha terminado», dijo en voz baja. «Mañana volveré a Londres». Se volvió hacia la puerta. Luego se detuvo y miró a la familia reunida. «Recordad, mes amis», dijo con un toque de tristeza, «no son las grandes traiciones las que destruyen a las familias. Son las pequeñas mentiras, los engaños cotidianos, los que poco a poco envenenan la confianza». Con esa última palabra de sabiduría, Hércules Poirot hizo una reverencia y abandonó la habitación, dejando atrás una casa cambiada para siempre y el pesado silencio de la verdad recién desenterrado. La mañana siguiente amaneció gris y fría, con un viento fuerte que agitaba las ramas desnudas de los antiguos olmos que bordeaban el camino a Fernwood Manor. Parecía, pensó Poirot, mientras miraba por la ventana, una atmósfera apropiada para marcar el cierre de un capítulo tan sombrío. Abajo, la familia se reunió una vez más, aunque el ambiente era muy diferente al de las tensas asambleas anteriores. Había una pesadez ahora, una aceptación solemne y cansada, y tal vez debajo de eso los primeros destellos de alivio. El inspector Merriman había regresado temprano, acompañado por 2 agentes. El doctor Merrick, que había confesado en voz baja la noche anterior, no ofreció resistencia cuando fue arrestado, formalmente. Se mantuvo rígido mientras le colocaban las esposas, con el rostro pálido pero sereno. Poirot, que observaba desde la puerta, no sintió ningún triunfo. Nunca hubo ningún triunfo en tales asuntos, solo una sensación de tristeza inevitable. Mientras se llevaban a Merrick, Poirot se volvió hacia el coronel Redmayne, que permanecía rígido junto al hogar, un hombre que luchaba por conciliar el orgullo con la vergüenza. «No debe juzgar con demasiada dureza, coronel», dijo Poirot suavemente. «El buen doctor no era malo por naturaleza. El miedo, el orgullo, la desesperación pueden convertir en monstruos a hombres que alguna vez fueron honorables». El coronel asintió brevemente y entrecortadamente. Sus ojos, sin embargo, permanecían duros y remotos. Juliet Redmayne, todavía pálida pero más fuerte esa mañana, se adelantó y tocó ligeramente a Poirot en el brazo. «Me salvaste la vida», dijo simplemente. «Gracias». Poirot hizo una reverencia con una cortesía a la antigua usanza. «Es deber de todo hombre civilizado, mademoiselle, proteger la inocencia contra la maldad». Luego se volvió hacia Caroline Redmayne, que esperaba cerca, con el rostro sereno pero las manos ligeramente temblorosas. «Señora», dijo suavemente, «su amabilidad hacia Edwin no fue en vano. Él habló muy bien de usted, con afecto, no con amargura. Creo que su corazón permaneció generoso hasta el final». Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero sonrió. «Gracias, Monsieur Poirot. Eso significa más de lo que usted cree». Charles Redmayne y Stephen Vane rondaban torpemente cerca, intercambiando miradas ocasionales. Su reputación había sobrevivido, pero ambos sabían que los rumores los seguirían durante algún tiempo. Su necedad y egoísmo, aunque no criminales, habían contribuido a la atmósfera de sospecha y miedo que había permitido que florecieran los asesinatos. Una carga que llevarían a sus diferentes maneras. Poirot los miró en silencio durante un momento y luego asintió levemente, casi imperceptiblemente. Serían juzgados, no por él, sino por la vida misma.
Más tarde esa mañana, Poirot dio un último paseo por los jardines de Fernwood. La escarcha cubría el suelo, brillando bajo la débil luz del sol. El aire era nítido y tonificante, lleno del olor a humo de leña y a tierra. Se detuvo junto a la vieja fuente de piedra en el centro de los jardines, el lugar donde Stephen Vane había caminado nerviosamente una vez, donde los secretos parecían a punto de estallar como las aguas ahora congeladas en su interior. Poirot sonrió levemente. Los secretos, pensó, eran como ríos enterrados bajo tierra. Finalmente encontraron un camino hacia la superficie, y cuando lo hicieron, ninguna barrera pudo detenerlos. Al mediodía, una vez hechas las maletas y llamado el coche, Poirot se encontraba una vez más en el gran salón de Fernwood Manor, despidiéndose. El coronel y la señora Redmayne, Charles, Caroline, Juliet y Stephen, se reunieron formalmente para despedirlo. Por primera vez hubo una calidez genuina, incluso gratitud en sus despedidas. El coronel Redmayne dio un paso adelante y le ofreció la mano. «Ha hecho usted un favor, Monsieur Poirot. No lo olvidaré». Poirot estrechó con firmeza la mano que le ofrecía. «Tampoco olvidaré a Fernwood, coronel», dijo. «Es un lugar con mucha historia y creo con mucho futuro aún por venir». Hizo una reverencia a las damas con encanto del viejo mundo, aceptó un último murmullo de agradecimiento de parte de Juliet y luego se giró para irse. Al cruzar el umbral, se detuvo y miró hacia atrás, suavizándose su aguda mirada. «Un consejo, mes amis», dijo. «Guarda bien la verdad que ahora posees. No permitas que quede enterrada una vez más bajo capas de cortesía y miedo. Solo la honestidad puede renovar lo perdido». Dicho esto, Hércules Poirot bajó las escaleras, entró en el coche que lo esperaba y se alejó por el largo y helado camino. Dentro de la mansión, la familia permaneció quieta por un largo momento, escuchando el sonido cada vez menor del automóvil, hasta que se desvaneció en el silencio. Por fin, Caroline se volvió hacia su marido. «Arthur», dijo en voz baja, «debemos hacerlo mejor por Fernwood, por nosotros mismos». El coronel Redmayne, tras una pausa, asintió gravemente. «Sí», dijo, «lo haremos». Y por primera vez en muchos meses, tal vez años, una leve sensación de esperanza se agitó dentro de los muros de Fernwood Manor. Mientras tanto, en el coche que se dirigía a toda velocidad hacia Londres, Hércules Poirot se recostaba cómodamente, alisándose los guantes con delicada precisión. Reflexionó, como solía hacer después de casos como este, sobre la fragilidad de la naturaleza humana, cómo el miedo corrompió, cómo el orgullo cegó, cómo la desesperación llevó a los hombres buenos a la ruina. Pero también reflexionó sobre la resistencia de la verdad y el poder duradero de la conciencia. Una pequeña sonrisa curvó sus labios. Siempre habrá quienes mintieron, quienes engañaron, quienes traicionaron. Pero mientras también hubo quienes buscaron la verdad, detectives como Hercule Poirot, hubo esperanza. Mientras el campo se deslizaba más allá de las ventanas en 1900, una mancha gris invernal, Poirot se permitió un pequeño suspiro de satisfacción. El caso de la testigo que habló después de la muerte estaba cerrado. Se había hecho justicia. Y Hércules Poirot, siempre preciso, siempre metódico, siempre inflexible en su búsqueda de la verdad, estaba contento.